Bueno, pues buenos días a todos. Me da mucho gusto ver caras conocidas y otros que espero que podamos irnos conociendo a lo largo, pues no de este taller porque son poquitas horas, pero sí a lo largo de sus estudios de doctorado y que podamos ir intercambiando. Yo soy Marieli de los Ríos y tengo a mi cargo la coordinación de investigación de la facultad y de la revista Medicina y Ética. Ahora que estaban preguntando sobre la revista, pues puede ser un buen espacio para que ustedes eventualmente puedan ir publicando ahí sus trabajos. Pues si a alguno le va interesando, poco a poco, conforme vayan avanzando, me pueden ir preguntando y les mandamos con mucho gusto las políticas editoriales. Bueno, antes de empezar, a mí me gustaría preguntar un poquito y conocer a grosso modo, y los que voluntariamente quieran, más o menos qué es lo que esperan ustedes de un programa doctoral. Y tengo un propósito muy claro con la pregunta, es decir, lo que quisiera es que me dijeran si ustedes están esperando un aprendizaje de nuestra parte hacia ustedes o si ustedes están esperando verdaderamente aportar a nosotros, a la facultad, a la universidad, a sus países, a sus comunidades, a sus universidades, etcétera, un conocimiento novedoso que ustedes les van a aportar. Es decir, el camino va de nosotros hacia ustedes o de ustedes hacia nosotros. ¿Qué es lo que entienden más o menos o cómo esperarían este doctorado? Bueno, realmente hablo en mi caso, específicamente yo soy de Ecuador. En nuestro país tenemos una deficiencia de personas formadas en bioética ante una gran cantidad de problemas derivados de los avances biomédicos. En referencia a mí, pues, dos objetivos. El uno, ampliar la formación que tengo ya como magíster en bioética. Sin embargo, pues es un limitante frente a todas las problemáticas que existe en una sociedad pluralista. Y dos, pues realmente dar un aporte en base a varios temas, por lo cual pues estoy abordando una temática de tesis sobre problemas que no se han abordado en países de ingresos económicos bajos. Básicamente, pues resumiendo esto, dos objetivos, tanto aprendizaje de la universidad como un aporte social a la misma. Ok, bien. Bien, Muchas o gracias. sea, un aprendizaje de ida y vuelta, ¿correcto? Ok, gracias, Jonathan. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quisiera participar? A ver, ¿por qué estoy preguntando? Sí, Jimena, adelante. Hola, pues sí, definitivo. Bueno, mi interés es más como, o sea, sí para la facultad, para la universidad, por supuesto, pero más como para mi gremio, o sea, de fisioterapeutas, ¿no? Claro. Y para los pacientes sobre todo. O sea, como que sí, mi interés es que entre más se conozca sobre cuidados paliativos desde la fisioterapia, o sea, más personas se van a ver beneficiadas. Entonces, creo que mi motor es ese, ¿no? Como, Ok. sí, claro, lo académico, publicar, todo eso sí, pero mucho más mis pacientes. Ok, sí, gracias, Jimena. De hecho, es muy importante lo que estás mencionando, porque efectivamente uno de los ejes transversales que tenemos en la universidad es que toda la investigación que hagamos, y por investigación entendemos lo que hacemos los profesores adentro de cada facultad, lo que hacemos en las redes de investigación que podemos tener nacionales e internacionales, pero también los trabajos que ustedes realizan, que efectivamente tengan un impacto social, es decir, las investigaciones puras, muy propias de un siglo XIX, pues bueno, son también válidas, pero la verdad es que hoy por hoy lo que necesitamos son propuestas y soluciones para determinados problemas. Entonces, ahora doy la palabra, veo que tiene la mano levantada Gloria, ahora te doy la palabra, Gloria, solo voy a hacer una pequeña aclaración aquí. La razón de por qué les estamos pidiendo un anteproyecto antes de empezar las clases formales, antes de empezar el curso oficial del doctorado, es precisamente porque a veces se tiene como esta creencia o este mito de que un doctorado es igual que una maestría o es igual que una licenciatura, en donde se viene y simplemente se recibe el conocimiento y luego si se quiere se aplica o no se aplica. Y entonces a veces hemos tenido algunas experiencias en donde hay cierta pasividad de parte de los alumnos que están cursando un doctorado, cuando la realidad es que un doctorado se construye o lo construye el mismo alumno y lo construye a su modo y con sus temas. Esto es algo muy importante porque si nosotros entramos tratando de ver a ver en qué momento me surge una idea que pueda yo desarrollar como una tesis, pues de entrada ya tenemos un problema porque no es esto un repositorio de ideas.
Más bien lo que estamos esperando es que ustedes ya traigan algún tema, alguna inquietud, algo que ustedes hayan detectado en sus familias, en sus comunidades, en su desarrollo profesional, en sus centros de trabajo, en sus países, etcétera, y que acá podamos nosotros darles simplemente el empujoncito necesario que necesitan con herramientas tanto teóricas como prácticas para que ustedes puedan desarrollar el tema, pero los protagonistas principales de un doctorado van a ser ustedes, no vamos a ser nosotros. Por eso es necesario trabajar antes de entrar a un programa doctoral. No pasa así con maestría y no pasa así con los programas de licenciatura, que tienen por finalidad un objetivo más formativo que de carácter de investigación. El doctorado esencialmente tiene que estar enfocado hacia la investigación. Entonces, esa es la respuesta de por qué uno tiene que trabajar antes de entrar al programa de manera oficial. Gloria, ¿quieres participar con algo? Sí, efectivamente, yo siento que es tanto de ida y de venida, ¿no? Es, por lo menos yo lo veo así, en la investigación, pues abrir estos diálogos. En mi caso, yo soy de una frontera, estoy en Tijuana, y pues bueno, aquí tenemos una pluralidad impresionante, pero sí como que faltan estos diálogos, ¿no? Y sobre todo algunas cosas base en las que a veces se pierde uno en el mar de la información, ¿no? Entonces, esa es una, ¿no? Como sí abrir los diálogos, pero acompañados y bien direccionados, como lo hace la investigación, y sobre todo aprender, porque también, ¿por qué no? Aprender de lo que pasa en las universidades, o sea, estas perspectivas que son las que motivan un camino, un perfil de estos diálogos, ¿no? Efectivamente, a ver, nosotros, claro que estamos para apoyarlos, para orientarlos, para darles herramientas, pero nuevamente, ¿no? O sea, los principales protagonistas de su formación doctoral van a ser ustedes, por ende, los principales protagonistas de sus trabajos de investigación van a ser ustedes. Si ustedes no traen los temas, si ustedes no buscan referencias, si ustedes no se preocupan por a lo mejor ir a otros centros a buscar más información o entrevistar personas o realizar estudios de campo, pues la verdad es que se va a quedar muy coja su formación. Si están esperando todas esas herramientas de nosotros, la verdad es que en un nivel doctorado no funciona así, y sí es algo que hay que empezar a entender porque cuesta mucho trabajo ese choque de un nivel de maestría a un nivel de doctorado, en donde vamos llevando el proceso cada uno en nuestras propias manos. Y por eso sí es necesario que antes de entrar sí le echemos una pensada, sí nos echemos un clavado a las bibliografías y sí veamos si verdaderamente hay pues ahora sí que como dicen por ahí, tela suficiente para cortar nuestro tema de investigación, o quizás como dijo la doctora Yael, y lo veremos ahora un poquito más de forma más profunda, pues quizás nosotros creemos que es un tema novedoso, pero la verdad es que ya se ha dicho mucho de ese tema, ¿no? Entonces creo que es muy importante entender que el papel es más activo por parte de ustedes y nosotros somos facilitadores y somos orientadores del conocimiento, pero el protagonismo y el ritmo lo van a llevar ustedes, ¿de acuerdo? Bien, voy a compartir con ustedes una presentación. Estas partes que les mencionaba la doctora Yael, que todo trabajo de investigación debe de tener, pues como ella misma les dijo, efectivamente lo van a ir trabajando a lo largo de sus 3 años de doctorado, pero lo que para nosotros es muy importante que ustedes ya nos traigan algún tema que quieran trabajar para que nosotros podamos entonces ahora sí ejercer nuestra función como facilitadores del conocimiento. Y para eso a nosotros lo que nos orienta es la estructura del anteproyecto de investigación. Entonces, de todas estas partes de la tesis, voy a mencionarles las que consideramos que son las más importantes para armar su anteproyecto y que tienen que presentarle a la doctora Yael. Entonces, empiezo por el problema. A ver, nada más también aquí un detalle que sí quiero advertir desde el principio. Si ustedes revisan a lo mejor otro tipo de bibliografías, van a encontrar que a lo mismo le pueden llamar A, B, C o D, es decir, a lo mejor en algunos lugares le llaman marco contextual, en otros le llaman estado del arte, en otros le llaman historiografía, etcétera, ¿no? La realidad es que aténganse ahorita a esto que nosotros les estamos dando, a esto que la doctora Yael diseñó, aunque lo encuentren de otras formas. En esencia estamos hablando prácticamente de lo mismo. Entonces, lo primero que yo tengo que identificar para armar mi anteproyecto es el problema, y el problema es definir aquello que yo quiero investigar.
Pero no solamente definirlo, voy a ir dando ejemplos un poquito más adelante, no solamente definirlo, sino saber problematizarlo, y por eso se llama problema. Una cosa es la descripción, una cosa es conocer, identificar por qué se da, en qué lugares se da, etcétera, pero otra cosa es problematizarlo. Y para problematizarlo hay que, número uno, contextualizar en tiempo y en espacio. Si yo quiero investigar los árboles que dan peras, pues entonces voy a tener que investigar los árboles que dan peras en dónde y en qué circunstancia y en qué tiempo establecido. Entonces ya lo voy acotando y voy yendo de lo más general a lo más particular. También es encontrar los alcances y las limitaciones del fenómeno, es decir, qué da y qué no da mi problema, qué entra dentro de mi problema y qué no entra dentro de mi problema, y entonces empezar a hacer una primera discriminación de aquello que propiamente le aporte y aquello que propiamente más bien me confunda o me desoriente o me desenfoque del problema que yo quiero abordar. Y definir una arista del problema que represente un nuevo conocimiento. Y esto es casi así como el talón de Aquiles de todos los que hemos hecho una tesis doctoral, porque para encontrar la novedad, pues uno necesita mucho tiempo de lectura, ahora llegaré a ello, y a veces creemos que ya encontramos algo muy novedoso y en realidad hay muchos artículos que ya se han escrito al respecto. Entonces, acuérdense, no solamente saber qué es lo que quiero trabajar, sino problematizarlo, ponerlo en un contexto, ponerlo en unas circunstancias, ponerlo en un tiempo y en un espacio específico, ¿ok? Debe de ser, por supuesto, original, o sea, a lo mejor hay algo que han dicho muy poquitos, pero que la originalidad va a radicar quizás y la originalidad y lo novedoso va a radicar o en el tema, o en el método, o en la perspectiva. Y esto es algo también que a veces decimos, híjole, pero es que este tema, pues es que ya está muy visto. Pues a lo mejor sí, pero si tú involucras una nueva perspectiva para analizar ese tema o para desarrollar ese tema, ya ahí hay un elemento novedoso. Un método, a lo mejor esto se ha estudiado nada más desde el punto de vista de revisión bibliográfica, pero hace falta hacer un estudio de campo. Entonces, la novedad de mi trabajo va a ser en el método. Entonces, no estemos tratando de encontrar también temas solamente que por el título o solamente por las variables que involucran sean del todo novedosos. La novedad puede estar, repito, en el tema, en el método o en la perspectiva, y esto le brinda esa arista que antes ya había definido yo, que era precisamente la parte del problema que es como un agujero negro y que yo quiero entrar ahí para ver qué hay ahí dentro, ¿no? Entonces, no busquemos la novedad, repito nuevamente, solamente en el tema. Esto es algo importante. Al momento de sus búsquedas, ahora que la doctora Elvira les va a enseñar a buscar en las bases de datos, al momento de sus búsquedas, pues a lo mejor si nada más buscan el tema, pues les va a parecer que ya está más que visto. Pero si buscan tema más el método o tema más la perspectiva que quieren estudiar de eso, el punto de vista desde el cual quieren estudiar eso, pues entonces a lo mejor ya les aparece poquito o les aparece que no se ha estudiado y ahí ya encontraron una arista de novedad. Ojo, que sea factible, que ustedes tengan los medios y los recursos para poderlo llevar a cabo. Yo quiero estudiar cómo se vive en Marte y las condiciones de la alimentación en Marte. Híjole, pues apenas acaba de aterrizar una nave espacial en Marte, no creo que ahorita lo puedas medir, porque luego también de repente creemos que tenemos facilidad para investigar algunos temas y la realidad es que a veces por tiempo, por recursos, por situación geográfica, por estructuras familiares, por esquemas de pensamiento, pues quizás no son factibles para que los estudiemos o al menos no en ese momento. Tengo que checar que haya recursos, tengo que checar que tenga yo los medios, si tengo que hacer desplazamientos porque quiero hacer algún trabajo de campo, que tenga yo los medios y los tiempos y las estructuras para hacer los recursos. Es que me encantaría irme a la sierra de Oaxaca y analizar los estilos y las herramientas que utilizan para construir sus casas. Bueno, pues sí, pero ahorita en estos momentos de mi vida, por mi trabajo, por mi estructura familiar, por mis relaciones sociales, no puedo desplazarme 4 meses a la Sierra de Oaxaca. Entonces, este estudio en este momento se vuelve no factible porque no cuento con esos medios. Entonces, también una cosa es lo que quiero y otra cosa es lo que puedo. Hay que armonizar ambos. Que haya métodos y que haya posibilidad de diseñar algún instrumento, si es que quiero hacer un instrumento, trabajo de campo, que haya posibilidad de realizar instrumentos de medición. A lo mejor tengo que recurrir a otros que ya hay,
y ponerle alguna que otra variable que va a ser la novedad propiamente de mi tema, pero que ya haya algo que me pueda orientar, porque tampoco voy a perder demasiado tiempo si me pongo a elaborar un instrumento total y absolutamente novedoso. Ya hay formas muy específicas de hacer instrumentos. Checar que tu tema tenga ya algún método establecido para ello, aunque tú le pongas la novedad ahí. Que haya información al respecto, porque también siempre, ¿no? Otro de los típicos argumentos es que no encontré nada de información al respecto. Y uno se mete, y acá mis compañeras no me dejarán mentir, y uno se mete y tantito sabiendo hacer la búsqueda, que para eso está aquí con nosotros la doctora Elvira ya que les va a ayudar, tantito sabiendo poner las palabras clave correspondientes y te despliega, en la primera página ya te despliega 80 artículos distintos. Entonces, que haya información suficiente, porque si no hay información, pues ¿de dónde vas a sacar los antecedentes? ¿Y cómo vas a problematizar si no se ha dicho absolutamente nada de esa situación? Entonces, que tengas información, que haya autorización y cumplimiento, que haya autorización, por ejemplo, en el caso de aquellos que van a hacer, digamos, algún análisis de expedientes clínicos en algún determinado hospital o de consultas en un comité hospitalario de bioética, o que puedan tener acceso a entrevistar a algunas personas. Pues bueno, que por lo menos la persona que tiene que dar la autorización, que sepas que medianamente con los instrumentos y los vehículos adecuados te va a dar la autorización para ello. Pero si yo quiero entrar al Archivo General de la Nación y necesito pedirle autorización estoy inventando porque desconozco, pero necesito pedirle autorización a Claudia Sheinbaum, que es la jefa de gobierno de la Ciudad de México, pues de aquí a que tenga acceso a Claudia Sheinbaum, de aquí a que sus asistentes me den una cita, de que ahí ya se me va mucho tiempo. Entonces, ojo, para aquellos que quieran hacer análisis cuantitativos y de meterse a expedientes, que haya posibilidad de pedir autorización correspondiente. He tenido muchos casos de gente que me dice, es que quiero meterme a averiguar las consultas que ha habido en tal hospital, y cuando uno va, pues simple y sencillamente no tienes acceso a los expedientes, por más que justifiques, por más que la universidad te haga una carta, por más que no tienes acceso. Entonces, chequen por favor que tengan autorización para entrar ahí. Y por supuesto, todo esto que sea lo suficientemente factible, que lo puedan realizar para que no les atrase los tiempos de titulación. No puede ser que acabando el doctorado y sigan pidiendo autorización para entrar a los expedientes, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, tiempo y factibilidad tienen que ir de la mano. Obviamente se busca, como ya se lo mencionaba yo a Jimena, se busca que sea una investigación de impacto social o de relevancia social. ¿Esto para qué va a servir? Es decir, ¿para qué sirve que yo esté investigando esto? ¿Cuál es el beneficio personal, comunitario, en cuanto al aporte general en el conocimiento? Acuérdense que también pues no hay que perder de vista que estamos en una universidad y que una de las misiones principales de una universidad es generar conocimiento nuevo. Entonces, ¿a quién le va a servir? ¿Para qué le va a servir? ¿Qué espero que aporte esto? Etcétera. ¿Por qué es importante? Y eso va a constituir la justificación de su trabajo de investigación. Y se formula de lo más universal a lo más particular. Entonces, no se pierdan cuando vamos a formular un problema, mientras más específico sea, mayores posibilidades para elaborar una buena pregunta de investigación, y mientras mejor esté formulada una pregunta de investigación, mejor va a estar formulada mi hipótesis. Voy a poner un ejemplo y ahorita abro para alguna duda si es que la hubiera. Miren, una cosa es decir, yo quiero estudiar el papel de los comités hospitalarios de bioética. Bueno, pues sí, muy bien, pero eso es así de este tamaño. Para empezar, define en dónde. Entonces lo voy particularizando. A ver, lo estoy abreviando, ¿eh? Por supuesto que un problema no se resume a una oración. Simplemente estoy poniendo menos vayan entendiendo cómo se problematiza, cómo se contextualiza, cómo voy analizando la factibilidad, la originalidad, etcétera. No se queden con la idea de que con una oración ya problematizaron el asunto. Entonces, segundo, ya le meto el contexto de México. Bueno, México, la República Mexicana tiene 32 entidades federativas. Entonces, ¿en dónde lo vas a hacer? Pues en la Ciudad de México. Ahora, 4, en la Ciudad de México, ¿en hospitales públicos o en hospitales privados? No, pues en hospitales públicos. En hospitales públicos, ¿en cuál hospital? Perdón, aquí hubo una equivocación. Para los que sean de México, cacharon. Para los que no se preocupen, debería decir privados aquí, nada más. En tal hospital que es privado y es de la Ciudad de México.
Ok, ahora, de ahí sigo contextualizando y sigo problematizando. Ya puse el espacio, ahora me falta poner el tiempo. Yo quiero averiguar el tipo de consultas o el papel que jugó el comité durante el tiempo de pandemia, en el periodo específico de marzo del 2020 a marzo del 2021. Ojo, por supuesto, esta palabrita que yo puse acá, muy sencilla, a modo de ejemplo, el papel de los comités, pues también poco a poco vamos a tenerlo que ir definiendo, porque el papel de los comités, para empezar, marcado por ley, pues tiene 3 funciones. Entonces, ¿cuál de las 3 es la que quiero averiguar? O a lo mejor puedo hacer una comparación entre esta función y esta función, cómo se dieron durante este tiempo. Es decir, ya ustedes van a tener ahí que ir imaginando, diseñando cuál va a ser de todo este problema grandote que tenemos, cómo voy definiendo cada uno de los términos y de qué me sirve ir definiendo cada uno de los términos para tener claridad respecto de cuando llegue ahí a esa revisión bibliográfica, qué es lo que voy a buscar. Porque si me pierdo en un mar de información, pues obviamente puede que mi problema deje de ser problema y se convierta en un laberinto absolutamente sin salida. Y en vez de aclararme más el rumbo de mi tesis, me va a confundir y voy a empezar a meter otros términos que lo único que hacen va a ser desenfocar el objetivo central que tengo con esta investigación. Alguien que ya tenga más o menos problematizado su tema de tesis, alguien que ya tenga un problema en específico y que lo quiera compartir. Digo, esto la verdad es que no hay mejor forma de saber cómo se tiene que hacer que compartiendo las cosas y recibiendo retroalimentación de parte de los compañeros y de parte de los profesores que estamos aquí presentes. Recuerden, los profesores no sabemos todo de sus temas, por eso también es importante y lo aclaré desde el principio. No somos expertos en todos los temas que ustedes pueden presentar, pero más o menos podemos ir orientando para que ustedes no se pierdan. Por eso les dije, los profesores no somos tanto profesores ni docentes, sino en un doctorado somos más facilitadores del conocimiento y orientadores. Ok, Jonathan, tienes la mano levantada. Adelante. Ya, muchas gracias. Bueno, yo me planteé el tema en relación a determinantes cuantitativos y cualitativos de los dilemas éticos en profesionales médicos sobre la promoción de medicamentos. Es la temática de mi tema. En cuanto a la problemática, la describo de la siguiente manera. Bueno, la promoción de medicamentos es una actividad estratégica comercial que consiste en dar incentivos a los profesionales de la salud, mediante el cual pues existe reciprocidad. Esa reciprocidad puede ser intrínseca o de carácter subjetivo o también puede ir de carácter objetivo. La promoción se basa en persuasión con incentivos, contrarrestan, por ejemplo, el respeto por la autonomía y también la integridad del profesional sanitario. Sin embargo, pues existe también falta de veracidad en la información que da la industria farmacéutica, pues ha demostrado sesgo en la investigación patrocinada por la farmacéutica y varias estrategias agresivas con fines lucrativos para la compañía farmacéutica. De acuerdo a la revisión que he hecho bibliográficamente, le he podido encasillar que de esta manera se afectaría la dimensión axiológica y bioética con particular énfasis a los principios y valores de autonomía, beneficencia, no maleficencia, justicia, solidaridad, responsabilidad, subsidiariedad, libertad, integridad, veracidad, fidelidad y dignidad. Ok, a ver, perdóname que te interrumpa, Jonathan. A ver, de entrada tú tienes aquí un tema así como muy grande y tendrías que preguntarte si efectivamente vas a poder hacer una valoración, para empezar, cuantitativa y cualitativa, o si definitivamente te quedas solamente con la cualitativa o si vas a tener acceso a la cuantitativa. ¿Cómo vas a recabar los datos? ¿Vas a tener acceso a esas industrias farmacéuticas? ¿Cómo le vas a hacer para que las industrias farmacéuticas te digan la veracidad? ¿Cómo vas a medir si te están diciendo la veracidad? ¿Cómo vas a medir el impacto que esto tiene en el razonamiento de los profesionales de la salud? ¿Cómo van a tomar decisiones los profesionales de la salud? Pero sobre todo también, y con esto último que fue donde decidí intervenir, más que nada, tienes que va a afectar todos estos principios que tú mencionaste, que más o menos son alrededor de 7, 8, más o menos. Entonces, todos estos principios, la realidad es que no todos, para empezar, no todos son específicamente de bioética, ¿ok? Entonces tendrías que definir específicamente de bioética cuáles son los que quieres averiguar y bajo qué perspectiva, porque también no es lo mismo hablar de beneficencia en una corriente que hablar de beneficencia en otra corriente. Entonces tienes muchos principios, ojo, no todos son de bioética, vas a tener que escoger algunos de ellos y definir bajo qué perspectiva quieres abordarlos. Entonces, mira que tienes un objeto de estudio que
va a haber en principio y a reservas, yo no he averiguado nada del tema, pero digo a reservas de esto, me parece que ya puede haber información al respecto, me parece que ya se ha dicho de esto, que ya se ha tratado estos dilemas que hay en torno a la promoción de los medicamentos y la recepción de estímulos económicos por parte de las industrias farmacéuticas. Quizás valdría la pena que lo enfocaras para darle esta novedad y esta originalidad, valdría la pena que lo enfocaras a, pues no sé, digo, voy a inventar, desconozco, médicos de la consulta privada, médicos de la consulta pública, médicos con tantos años de carrera profesional, médicos de qué especialidades, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? O sea, te estoy dando más círculos concéntricos para que vayas especificando tu tema y para que no te pierdas con estas variables. Creo que ya se ha mencionado bastante de este tema. Ahora, quizás la novedad, repito, radica en el tipo, quiénes son los médicos que más frecuentemente promocionan medicamentos, si lo promocionan para bienestar propio o para bienestar de las instituciones, si tienen alguna especie de cuota por parte de las instituciones en donde están, etcétera, ¿no? Estoy pensando así nada más por pensar, pero bueno, creo que es un tema factible, pero definitivamente tienes ahí que ir delimitándolo para empezar desde el enfoque cuantitativo y cualitativo que le quieres dar. Ya, doctora, muchas gracias. Sí, realmente... A ver, yo quisiera, aprovechando también ahí lo que está diciendo Marieli, hacer un par de comentarios. Uno tiene que ver propiamente con el tema del problema y otro tiene que ver a nivel general, que no sé si lo han comentado antes o no, pero quiero dejarlo claro desde el principio. Estoy totalmente de acuerdo y creo que este es un ejemplo muy importante de lo que está o puede suceder, ¿no? En un momento a lo mejor queremos abarcar mucho, incluso sabemos que es un problema, pero vuelvo a repetir, hay que ver qué se ha dicho sobre el tema. Y para esto, casi lo primero que tienes que ver tú es lo que has leído sobre el tema, no tu experiencia, porque a lo mejor lo que tú estás poniendo es la experiencia tuya de muchos años de trabajo, pero luego eso tú lo sacas, te van a decir, bueno, sí, esta es tu experiencia, pero a ver, demuéstramelo. Y entonces tú tienes que acotar, y para eso tienes que leer y leer. Yo más que, o sea, quizá le pueda ayudar, en vez de poner problema, pongan planteamiento del problema. Lógicamente, lo primero es ver que hay un problema y lo segundo es plantearlo. Y saber plantear un problema, como decía la doctora Marieli y Yael, no es fácil, porque tienes que eso, el hecho tienes que problematizarlo y luego tienes que plantearlo. Eso en relación con esto. No sé si al principio se les comentó, pero yo quería que lo tengan muy presente, las 3 palabras clave que nosotros perseguimos en el doctorado. Una es exigencia, es decir, por parte no nuestra, sino son ustedes los que se tienen que exigirse a hacer una muy buena tesis. Nosotros, por nuestra parte, sí les vamos a ir como conduciendo a que realmente esa exigencia la tengan de preferencia ustedes y no tengan que venir por parte nuestra. Lo que debería de venir, y es la segunda palabra clave, por parte nuestra, es el acompañamiento. Empezamos hace unos años hablando de seguimiento. Le vamos a dar seguimiento a su tesis, pero no es solamente seguimiento, es un acompañar. Por eso estamos en esta reunión y por eso estamos a disposición siempre y por eso no vamos a poder ya admitir seguramente este año a todos los que quieran entrar porque más de 12 o 15 no van a poder entrar y tenemos más que están interesados en el doctorado. Por lo mismo, o sea, tenemos que acompañarlos en su tesis, el comité de tesis, estar ahí. Y el tercero, que ya se los han dicho, creo que Yael y Marieli, pero no quiero dejar
es la motivación. Como decía Marieli, es muy diferente hacer una maestría de hacer un doctorado. Si en la maestría uno lo pasa a veces mal, en el doctorado uno lo pasa a veces peor todavía, porque además tiene su trabajo, tiene su familia. No solamente ustedes tienen que hacer sacrificios, lo tiene que hacer toda la familia. Y si no tienen un tema que les apasione, es decir, un tema que tenga esa trascendencia, ¿para qué estoy haciendo esto? Para 4 gente en el mundo, no lo hagas porque no tiene ningún tipo de trascendencia. Por eso el doctorado se llama doctorado en bioética aplicada, es decir, hay que aplicarlo y eso es lo que les va a llevar a motivarse y a hacer pues, la cantidad de sacrificios que seguramente cada uno de ustedes está haciendo y ya ha hecho y seguirá haciendo. Pero eso es lo que les va a motivar. ¿Okay? Entonces, vuelvo a repetir, es exigencia, es acompañamiento y es motivación. Ahí lo dejo. Gracias, padre. Sí, esto que menciona el padre también es muy importante y entra dentro incluso de la factibilidad del problema, ¿no? O sea, que sea un tema que te guste, que sea un tema con el que te despiertes y con el que te acuestes en tu cabeza, porque en la medida en que estés pensando en eso todo el tiempo y en la medida en que trates de estar encontrando ese tema, la aplicación de ese tema en todas tus actividades, pues tu tema dará frutos, por eso te tiene que gustar, ¿no? Pasa mucho, ¿no? En las tesis doctorales a veces uno termina a ratos odiando su tema, pero a ratos amándolo profundamente, entonces la verdad es que si no te clavas con el tema que tienes, pues va a ser a veces muy difícil poder seguir, ¿no? En tiempos de aridez intelectual va a ser muy difícil poder seguir. Bien, gracias. Gracias, Jonathan. Tengo la mano levantada de Gloria desde hace rato y del padre Rafael. También, a ver, déjenme ver, Fernando, o cómo hay otra persona que tiene la mano levantada. Francisco, Francisco, si te parece bien, damos la palabra a Gloria, al padre Rafael. Continúo con otra diapositiva y ahora regreso contigo. Gracias. Gloria, adelante. Buenos días. Bueno, mi tema de investigación es convergencias para un diálogo interreligioso en los documentos clave generados por judíos, católicos, islámicos, budistas e hinduistas sobre aborto, eutanasia, clonación y trasplantes. Mi trabajo es, el propósito de este estudio sería compendiar documentos claves generados por judíos, católicos, islámicos, budistas, hinduistas, sus coincidencias sobre estas temáticas. Bueno, revisando la bibliografía, he visto que hay personas que tienen ya trabajos sobre el magisterio de la Iglesia Católica. Hay algunos artículos de divulgación que hacen referencias, algunas sobre la Halajá, el Talmud, la Torá. Hay algunos otros que hacen referencia a los concilios, a la Sharia. Respecto a los budistas, pues hay sermones, sentencias. Y bueno, estoy en duda sobre si nada más abarcar judíos, católicos, islámicos o extenderme a budistas e hinduistas. Me llama la atención porque a veces en la discusión se dice que estos grupos son los que están en contra de ciertas cosas, pero yo veo muchas convergencias y me interesa como la discusión, pero también antologar los documentos clave, obviamente dejando fuera por el aparato crítico, digamos, si los documentos hacen referencia, por ejemplo, en el magisterio, una encíclica hace referencia a la Biblia, pues no tiene caso ingresar la Biblia, ¿no? Sino simplemente otro tipo de documentos que sean clave para este diálogo. No sé si estoy bien o... Ok, a ver, mira, independientemente de lo que descubras, que suena muy interesante, pero independientemente de lo que descubras, creo que hay 3 problemas fundamentales en tu planteamiento del problema. El primero de ellos es que tienes dos sistemas religiosos totalmente distintos. Por un lado tienes las religiones monoteístas. Así es. Y por el otro lado tienes religiones. Yo no sé si el budismo podría ser catalogado como religión, para empezar. Eso es una duda personal. Sí. Bueno, y ni tan personal, porque sí ya ha habido posturas al respecto. Y tienes el hinduismo por el otro lado, que
que rompe con estos tres sistemas. Entonces, ahí ya de entrada creo que tendrías que haber estudiado todas las religiones del mundo durante muchísimos años para poder entender e hilar fino en estos dos sistemas de pensamiento totalmente distintos. Mi sugerencia es que te enfoques o en las monoteístas, Correcto. o en las, ¿cómo es el término correcto? Se me va, es que no es pluriteístas, es bueno, no sé, pero sí me estoy dando a explicar, ¿verdad? Sí, Ok. maestra, doctora. Primero, me puedes decir, Mariel, y no pasa nada. Gracias. Segundo, Más es que religiones, o sea, son, pluriteístas. a ver, sí, espiritualidades. Yo Ya. creo que ahí quien te puede orientar bastante bien, y yo creo que tendrías que tener una reunión con él, es con el doctor Alberto García. Él incluso te puede orientar bien porque él dirige una cátedra de derechos humanos, Human Rights, de la UNESCO, Ya. allá en Roma. Él está como profesor, como investigador asociado nuestro. Estamos muy en contacto con muchos proyectos que estamos realizando. Y él durante ya, ¿cuánto, Marieli? 10, 12, 14 o 16 años, cada 2 años, ahora por la pandemia, el último que se hizo fue en Casablanca, tocan algún tema donde ven las coincidencias que puede haber entre vamos a llamarlo así, judaísmo, islamismo, Sí. taoísta, budistas, cristianos, católicos, todo, ¿no? Sí. Y a lo mejor él te pudiera orientar. Creo que a lo mejor incluso pudiera ser, digo, no sé qué tanto habla usted inglés. Sí, sí lo hablo. Pues si lo habla, me imagino, porque si está en Tijuana, o sea, ahí tienen esa ventaja. Él luego a lo mejor te puede poner con el profesor Cris Durante, que es el director académico de esta cátedra, y también es un profesor que da clases en Nueva York y es profesor nuestro de la maestría en línea en bioética, de la maestría de Global Bioethics en inglés, ¿no? Entonces, creo que sí, ahí quizá Marieli o un servidor te podemos ayudar para que puedas tener una reunión con él o mandarle algo y que él más o menos te pueda orientar, independientemente de lo que te diga ahora Marieli. Gracias, padre. Correcto. Sí, yo te paso el dato. Gracias. Sí, a ver, entonces, mira, te decía, ¿no? Para empezar, esta problemática, que bueno, sería cuestión de que lo platicaras también con él. Pero luego también mencionaste 3 temas de bioética. Mencionaste aborto, clonación y trasplantes. Y eutanasia, Creo que sí. también ahí tienes mucho y puede ser que te pierdas. Yo personalmente te sugiero que te concentres en alguno de estos 3. Perfecto. Y fíjate, lo que hace Alberto en estos talleres que te está mencionando el padre es centrar en uno solo y dejar que todas las religiones hablen de ese uno solo. Así Entonces es. salen trabajos muy fructíferos y tienen muchas publicaciones al respecto, pero bueno, entonces centrar en uno solo, y detecté 2 verbos o 2 acciones que tú quieres realizar, que no es que sean opuestas, pero nada más aguas porque ambas requieren un trabajo que da cada una por separado, da para una tesis distinta. Quieres comparar documentos ya existentes, pero también quieres antologar documentos existentes. Una antología es un trabajo titánico, es recabar toda la información de todas estas religiones, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que también me concentraría en alguno de estos 2 verbos. Yo creo que para una tesis lo mejor sería comparar, porque además la comparación te permitirá encontrar convergencias, ¿no? La antología, pues te permite nada más recabar, pero se queda en un nivel de conocimiento muy bajito, ¿no? Sí, positivista, exactamente. Entonces, No, digo, para algo después de tu tesis está muy bien, pero para una tesis creo que lo mejor sería el primer verbo. excelente.
Muchísimas gracias, Marieli, perdón. No, no, al contrario, gracias a ti. Bien, por último, y antes de pasar a la siguiente parte, le doy la palabra al padre Rafael, que ya me la había pedido desde hace un ratito. Bueno, buen día para todos. Lo que tengo en mente es la problemática de la filosofía inmanente y trascendente, eso como telón de fondo. Entonces, la pregunta sería, ¿el magisterio de la Iglesia ha aportado a la bioética y en concreto analizar desde Pablo VI la Humane Vitae y Juan Pablo II en el tema de la apertura a la vida? Eso muy en general en la mente. A ver, pero el problema, me acaba de decir la pregunta, pero el problema ¿cuál es? Si el magisterio de la Iglesia lleva a la plenitud a la bioética, la parte, la trascendencia, una mirada de fe, como dice Screzia, las dos alas que tiene el ser humano son la fe y la razón, o la encíclica del Papa Juan Pablo II, Fide Ratio. Entonces, como usando la fide y la ratio, se aporta a la bioética la fides. Ok, a ver, no termino de encontrar mucha claridad en su tema. Me está faltando la problematización, es decir, usted se va a ir a las fuentes del magisterio oficial, se va a ir a fuentes del magisterio, pero que no son los documentos oficiales. Me queda claro, ya temporalizó, eso estuvo muy bien, desde Pablo VI hasta Francisco. Juan Pablo II, sí, sí. Hasta Juan Pablo II, ok, eso está muy bien, esa temporalidad está muy bien. Tendría usted que definir, repito nuevamente, si van a ser fuentes oficiales del magisterio de la Iglesia o también va a involucrar, por ejemplo, catequesis o también va a involucrar homilías, etcétera, para empezar. Y sobre todo también, bueno, la apertura a la vida en sí es un eje transversal de todo el magisterio de la Iglesia. ¿Qué concretamente de la apertura a la vida? En temas de inicio de vida, en temas de fin de vida, en temas cómo se está entendiendo la noción de vida al interior o cómo la va usted a entender a lo largo de su tesis. Si va a ser, por ejemplo, se me ocurre pensar en cuestiones de aborto, ¿no? Y por ejemplo, y reproducción asistida, o si va a ser en cuestiones de eutanasia, o si va a ser en cuestiones de ahora con el nuevo magisterio del Papa Francisco, de apertura al medio ambiente, apertura hacia los migrantes y los refugiados, etcétera. ¿Cómo vamos a entender esa noción de vida? Y creo, además, si me permite, quizás no le va a agradar mucho lo que le voy a decir, pero igual se lo tengo que decir, es mi obligación. Quizás eso ya está muy estudiado. Es decir, es evidente que la Iglesia en su magisterio está abierta a la vida y que ha promovido desde sus inicios el respeto a la vida. Entonces, me parece que ha sido un tema que ya está muy, incluso yo ahora mismo estoy preparando incluso una plática para fines de mes sobre las enseñanzas del magisterio de la Iglesia en bioética y he encontrado un montononón de cosas, ¿no? Entonces, no sé si valga la pena que siga encontrando novedad, o sea, que ahora antes de pasar a la formulación de la pregunta, antes de pasar a alguna otra cosa, siga escarbando documentos para encontrar un hito, ¿no? Para encontrar algo concreto que no se haya dicho ya, porque sí, pues es evidente que siempre el magisterio de la Iglesia Católica ha sido fiel a la apertura a la vida, en todas sus formas y en todas sus manifestaciones. Entonces, vamos, ¿qué de eso es lo que queremos averiguar? Porque en todo exactamente, mire, lo que dice Marieli, padre, buenos días, es muy, muy importante, ¿no? Y es uno de los, por eso, vuelvo otra vez, para eso sirve la lectura de los temas, ¿no? De lo que yo voy o quiero investigar. Y puede ser que sea un tema que no se ha tocado prácticamente o puede ser que sea un tema que se ha tocado muchísimo, como es el caso de la vida, por supuesto, desde Pablo VI, quise entender, hasta Juan Pablo II, todo el magisterio y demás, o sea, lo tiene ahí, ¿no? Ampliamente el estatuto ontológico del embrión humano, todo lo que corresponde a eso. Entonces, sería muy importante que encontrara usted la originalidad
Bueno. No sé, le voy a poner un caso muy personal quizás, porque es el propio mío de la primera tesis doctoral que hice. Yo tengo la culpabilidad de haber hecho dos, porque, o sea, con uno te vuelves loco, yo no sé por qué hice dos, pero bueno, es porque realmente el tema de la fecundación in vitro y demás me entusiasma. Yo veía que realmente, y esto le sirve un poco a lo que le estaba comentando antes a Jonathan, el, la atención que se les da a las parejas que tienen esta problemática de infertilidad no es adecuada, es decir, no es integral, ¿no? Entonces yo lo enfoqué desde ese punto de vista de lo que es la atención integral a las parejas con problemas de infertilidad. Entonces traté de buscar la originalidad precisamente ahí. No hay una atención, hay una atención por un lado en las clínicas, la parte psicológica, pero así diríamos que haya un... Entonces a lo mejor le podría buscar por alguna originalidad de este tema, no tanto de hacer una documentación de todo lo que es la defensa de la vida en el magisterio, que por supuesto ahí la va a encontrar y no hay originalidad, sino la forma a lo mejor de expresar esa defensa de la vida en el mundo actual. O algo, no sé, le estoy poniendo un ejemplo, pero lo que me refiero es que lo que le decía antes Marieli de acotar es sumamente importante. Es muy importante el ir acotando, como le estaba comentando antes. Bueno, esto es cuidado paliativo, lo puede decir uno, pues América Latina, y está muy bien, es un problema, pero luego tienes que ponerlo en un país, tienes que ponerlo y a lo mejor acabas en una universidad y en una facultad concretamente. Bueno, en este caso también uno de los temas que hay y que más preocupan y que sí es una temática es cómo hoy día el mundo en el que vivimos tiene que estar, o sea, frente a las circunstancias que hay y demás, cómo pueden o cómo se le puede dar un discurso sobre la defensa de la vida, ¿no? El modo, diríamos. Entonces, a lo mejor se lo puede acotar por ahí, en fin, no sé, se me ocurre, pero sí es muy importante para eso que uno conozca y lo que estaba diciendo Mariel, por eso les vamos a enseñar desde el inicio a meterse en las bases de datos y les vamos a enseñar a hacer un perfil de búsqueda o ni siquiera eso, porque ya hoy día tú coges 2 o 3 artículos de gente importante, le vas tirando de ellos y vas encontrando que lo que tú quieres investigar, pues ya está ampliamente investigado. No es fácil encontrar la originalidad, pero no es imposible, porque por eso estamos aquí, ¿no? Bueno. Sí, yo coincido con el padre Cabrera. Acuérdense que la originalidad no solamente es en el tema, también uno lo puede encontrar en la perspectiva o en el método que vamos a utilizar, ¿no? Entonces, digo, no sé, yo coincido en que, o sea, el magisterio de la iglesia, el valor de la vida, creo que eso es fundamental, pero a lo mejor le metería alguna otra cuestión no estudiada, por ejemplo, algo muy novedoso, pero que también ya hay mucho, pero que sería cuestión de encontrarle un poquito más, es ese valor de la vida, cómo se ha traducido en el pontificado concretamente de Francisco como respeto al medio ambiente, ¿no? Pero a lo mejor si queremos irnos un poquito más allá, aunque ya estemos todos hartos del COVID y aunque ya estemos, ¿cómo se ha defendido y cuáles han sido las acciones o qué se ha dicho en documentos oficiales y no oficiales del valor de la vida, de la defensa de la vida, qué ha significado, cuáles han sido sus dimensiones, concretamente en este tiempo de pandemia, por ejemplo, ¿no? No lo sé, estoy dando ideas así, pero tampoco lo sé, ¿no? O sea, digo, nada más es cuestión ahí un poco de seguirle buscando. Por el momento así planteado, padre, no le encuentro mucha originalidad. Vamos viendo, vamos descubriendo, ¿sale?
Ok, muy bien. Bueno, déjenme continuar y ahora cedo la palabra. Veo ya más manos levantadas, ya me han pedido la palabra en el chat. Vamos a continuar y vuelvo otra vez con esto. Bueno, aquí viene el secreto, ¿no? Para encontrar la originalidad, ¿qué debe uno de hacer? Suena a chiste, pero es que es en serio. Número 1, leer. Número 2, leer. Y número 3, seguir leyendo. Por 5, 10, 15, 20 documentos que yo ya me leí, no puedo decir que ya tengo una originalidad para plantear para un trabajo de tesis. Debo de seguir leyendo y seguir leyendo y seguir leyendo y seguir leyendo para en algún momento encontrar alguna luz. Algunas reflexiones que pueden ayudar, ya que cuando uno dice, aquí ya tengo algo que puedo desarrollar y uno ya va haciendo más o menos su esquema mental, tengan presente estas reflexiones. El que sea original para ti no significa que del todo y de hecho sea original. A lo mejor tú no lo conocías, pues porque apenas estás averiguando del tema. A mí cuando me piden alguna ponencia, pues me parece sumamente original y cuando empiezo a buscar información para armar mi ponencia, digo, bueno, pero es que esto ya está, pero más que estudiado, ¿no? Entonces, que sea original para ti no necesariamente significa que el trabajo sea original o que el tema sea original. No todo lo que suena a problema realmente lo es. A veces hay problemas que se cruzan quizás con otras áreas del conocimiento, pero que serían mejor abordadas desde otras áreas del conocimiento. Pienso en a lo mejor un área de las ciencias políticas, por ejemplo. Pienso en un área del derecho, por ejemplo. Pienso hasta en un área misma de la propia filosofía. Yo soy filósofa. Entonces, a lo mejor hay problemas que por ser tan abstractos, por ser tan puros en su objeto formal y en su objeto material, pues a lo mejor no son propiamente para un doctorado en bioética. Mejor estudia uno un doctorado en filosofía, por ejemplo, ¿no? Entonces, también esto es algo que hay que tener presente. No todo lo que aparentemente es un problema realmente lo es. Y número 3, bueno, más bien lo que les estaba diciendo es que no todo es problema para la bioética, pero también acentúo y matizo el número 2, el punto número 2, que no todo es un problema en el momento en que leemos y nos damos cuenta que a lo mejor ya fue resuelto, que a lo mejor ya hay 5 propuestas que se están haciendo incluso a la par para resolver un problema que yo detecté en algún momento. Y ya hay protocolos establecidos o ya hay soluciones establecidas o ya hay circunstancias establecidas, ¿no? Entonces, creo que es importante, por ejemplo, si a estas alturas de la vida uno dice, bueno, es que es un problema el seleccionar a los pacientes, a ver a cuál de los dos les doy el ventilador y yo quiero averiguar eso, híjole, pues yo te diría, léete las 1250 guías que se establecieron en todos los países del mundo para hacer un proceso de triage y de seleccionar a los pacientes. Oye, pero es que es un problema enorme y me preocupa mucho. Sí, pero no lo vas a solucionar tú. Ya está solucionado en otras partes del mundo. Entonces, no es un problema original para una tesis de doctorado tuya. Lo fue a lo mejor para alguien. Hoy por hoy no lo es. ¿De acuerdo? Entonces, no se vayan con la finta y no quieran tampoco encontrar problemas donde no los hay. Segundo, pregunta de investigación. Ya que tengo más o menos delimitado, contextualizado mi problema de investigación, ahora sí soy capaz de formular la pregunta. La pregunta es la perdón otra vez la redundancia del término, formulación sintética del problema, lo más sintético posible. Lo ideal es poderlo formular en una sola oración, pero bueno, se entiende que puede haber algunas preguntas que pueden tener 2 oraciones o 3 oraciones. Lo ideal es que sea lo más sintético posible y que me clarifique cuáles van a ser las nociones clave dentro de mi proceso de investigación. Entonces, aquí voy a encontrar esa arista no estudiada, ese método no abordado, esa perspectiva que no se ha analizado de esto que yo creí o que identifiqué como un problema en la sección anterior. La pregunta debe de ser pertinente en el tema. Claro, si yo voy a problematizar sobre el papel de los comités hospitalarios de bioética en hospitales privados en la Ciudad de México durante la época de pandemia y de repente saco una pregunta del tipo ¿cuál es el papel que el director del hospital juega ante los comités de bioética? Y ya me desvía completamente de mi tema. Entonces, que la pregunta venga de lo que ya averigüé del problema y no metan otras variables dentro de la pregunta. Se tiene que desprender de lo que previamente ya estuvo descrito, que sea otra vez original y novedosa, que sea relevante y que sea interesante.
Otra vez, que sea relevante para ti no significa que sea relevante para tu comunidad, para tu universidad, para tu país o para la bioética en general. Es una curiosidad intelectual tuya, punto, pero que a lo mejor da o a lo mejor no da para una tesis. O a lo mejor dices, híjole, pues no estoy seguro, me meto a averiguar y de repente digo, pues sí da para una tesis doctoral, ¿no? Número 3, que sea relevante también. O sea, la verdad es que esto de la relevancia tiene que ver con problemas actuales. Si yo estudio qué dijo, híjole, no sé, Kant en el principios del siglo XIX, respecto del imperativo categórico y el fin de la persona humana, pues bueno, para una tesis nuevamente, ¿no? De filosofía a nivel de recuento histórico, pues está muy bien, pero no va a dar para una tesis de bioética en donde se quiere tener un impacto social. Y por eso, como decía el padre y como dijo la doctora Yael al inicio, este es un doctorado de bioética aplicada, no de bioética pura y no de bioética abstracta, de bioética aplicada. Queremos solucionar problemas, queremos tener un impacto en la realidad social. Algunos ejemplos de preguntas. Digo, a lo mejor podríamos afinarlos un poquito más. ¿Cuáles son los temas más frecuentemente presentados en los comités hospitalarios de bioética en el Centro Médico ABC de la Ciudad de México durante los meses de marzo del 2020 a febrero del 2021? ¿Se acuerdan de que yo había propuesto inicialmente mi problema como el papel de los comités hospitalarios? Ya describí papel y ya le puse cuáles son lo voy describiendo al menos, ¿no? O sea, el papel tiene que ver con la intervención en determinados temas. Entonces ya pongo en mi pregunta la palabra temas. Otra pregunta, ¿cuáles son los tratamientos médicos que les brindan a pacientes? No viene del problema anterior, es otro ejemplo de pregunta. ¿Cuáles son los tratamientos médicos que les brindan a pacientes diagnosticados con enfermedad terminal en los centros penitenciarios federales en la Ciudad de México y el Estado de México? Bueno, ahí para empezar hay un problema. ¿Quién lo detecta? En esta segunda pregunta, tengo un problema inicial ya de entrada. La aplicación de cuidados paliativos en penitenciarios. Yo no puse cuidados paliativos en mi pregunta. Vean la pregunta textual. Hay un problema enorme. Lo puse con toda la intención, a ver si alguien se da cuenta de eso. Alguien me está pidiendo, Fernando, enfermedad terminal. No, porque bastaría con definir lo que estoy entendiendo por enfermedad terminal. ¿Cuál es mi objeto de estudio? Los penitenciarios, los que están en penal. Los tratamientos. Los tratamientos. Bueno, a ver, los tratamientos que se les dan a los pacientes que están recluidos en centros penitenciarios, pero ojo, en la Ciudad de México y en el Estado de México. Eso es un universo y una población extremadamente grande. Realmente en 3 años me voy a recorrer todos los centros penitenciarios del Estado de México y todos los centros penitenciarios de la Ciudad de México para recabar información. Realmente me va a dar la vida sabiendo que soy un profesional, que tengo trabajo, que tengo familia, que no me puedo desplazar tan fácilmente, que ahora en tiempos de pandemia probablemente ni siquiera reciban visitas en estos centros, etcétera. Pues la verdad es que es improbable. Bastaría con dejarlo, por ejemplo, bastaría con dejarlo aquí, en la Ciudad de México, que se reducirá pues poco más o menos al reclusorio norte. Ay, así, acá está. Ya, nada más. ¿Ok? Entonces, ojo con abarcar cuestiones grandísimas. Otra vez, factible en tiempo, factible en autorización, factible en espacio, factible en desplazamientos, factible en recursos, factible en investigación. ¿Me van a dejar hacer esta investigación en los centros penitenciarios? También ese es otro de los problemas que quizás levante esta pregunta. A priori no lo sé, puedo formularla. No sé si me vayan a dejar ver cuáles son los tratamientos que les dan a los enfermos. Ni siquiera sé cuáles son los tratamientos que les dan a los enfermos no terminales. Ahora imagínate a los terminales. Tercer ejemplo. El criterio del azar propuesto para la toma de decisiones sobre la asignación de recursos sanitarios escasos durante la pandemia por coronavirus para desempatar entre 2 pacientes con el mismo diagnóstico, expectativas de vida y posibilidades de sobrevivencia, ¿cumple con el principio de respeto a la dignidad humana del personalismo? Ojo, lo central es solamente esta pregunta. ¿Cumple con el principio de respeto a la dignidad humana del personalismo? ¿Qué tiene de particular esta pregunta? Yo no estoy metiendo todos los principios, ni siquiera estoy metiendo todos los principios del personalismo, ni siquiera estoy metiendo una comparación entre los del utilitarismo con los del personalismo. Ya nada más con meter este principio, ya me da para hacer todo un análisis sobre este criterio del azar para seleccionar pacientes, que fue muy debatido en esta pandemia, ¿no? Entonces, ojo, porque si yo digo, a ver, voy a analizar los criterios de selección de pacientes para camas hospitalarias o para recursos sanitarios escasos durante la pandemia bajo los principios de la bioética. Híjole, para empezar, ¿de cuál bioética?
para seguirle, aunque me digas del utilitarismo, aunque me digas del personalismo, pues hay 5 o 6, 4, 5 o 6, dependiendo en qué corriente estemos, ¿no? Entonces, para empezar, la bioética tiene corrientes. Dentro de esas corrientes hay 4, 5 o 6 principios que iluminan esas corrientes. ¿En cuál te quieres concentrar? Si te concentras en todos, vas a hacer ahí una ensalada que no te va a dar al final del día un resultado concreto y nada más te vas a hacer bolas a lo largo del desarrollo de tu investigación. Entonces, también, ojo, lo más concreto posible. No tengan miedo que mientras más concreto, menos extensión de la tesis va a tener. Una tesis no tiene una extensión, hombre, siempre hay como un ideal, ¿no? Que eso ya lo tendremos que platicar al interior de la facultad, pero no se vayan por cuántas cuartillas tengo que llenar o por de cuántas cuartillas tiene que ser mi tesis, y es que si tengo algo tan concreto no me va a dar para... No, hombre, a un solo concepto le puedes sacar muchísimos análisis, muchísimos resultados. De un solo concepto puedes hacer muchas investigaciones distintas. Entonces, no le tengan miedo a ser más concretos. Mientras más concretos, más claros. Para los que tengan por ahí algún bagaje filosófico, como veo que está Fernando Lorenzo aquí con nosotros, ustedes saben, ¿no? Existe algo en filosofía que llamamos la ley de extensión y de la comprensión de las ideas. Mientras menor extensión tenga una idea, mayor comprensión va a tener. Entonces, mientras menor extensión tengan los términos que ustedes están utilizando, mayor comprensión y mayor facilidad para que los desarrollen y que no se hagan bolas en el proceso. Ok. ¿Quién nos comparte su pregunta de investigación? Por ahí, Francisco. Perdón, ¿quién? Sí, Francisco, gracias. Francisco, adelante. Solo la pregunta. O el contexto. Tenías la mano levantada desde antes, o sea que adelante. Sí, allá. Ok, la idea que yo quiero estudiar y profundizar, no hay cómo lastimosamente traducir de otra forma al español, por eso quiero poner la palabra de biopolicy, no de biopolitics, sino en el policy como de políticas públicas, no en biopolítica con relación al poder de biopolítica como lo toma Foucault, por ejemplo. Sí, sí. Entonces, perdón que lo cite así, porque es muy diferente el biopolicy al biopolitics. Y entonces yo no quiero mucho de biopolitics, sino biopolicy. Entonces, en la traducción sería la biopolítica, en el sentido de biopolicy, un puente entre la bioética y la política. Ok. Entonces, ¿cuál es la idea? La pregunta sería si es que el biopolicy o las políticas públicas en las ciencias de la vida es un puente que puede unir a la bioética con la política, en el sentido de que a veces puede ser un tema que causa mucha controversia y va de autores desde los cuales quieren separar por completo y dicen que la política y la bioética nunca se deben mezclar, hasta Pellegrino que dice aceptémoslo y trabajémoslo. Entonces, yo quiero que investigar un método o si es que puede ser un puente real entre la bioética y las políticas públicas. ¿En qué sentido esto? Obviamente hay que afinar la pregunta y toda la cuestión, porque en el día a día, en el mundo entero, se ve que a veces esa bioética que nace de la filosofía, de la ética formal, no llega a conectarse mucho con yo le llamo la realidad política de los países. Y negar que, por ejemplo, existen, entre comillas, unos intereses políticos atrás de leyes relacionadas con aborto, eutanasia, pues es cerrar los ojos. Entonces, la idea es tratar de encontrar un puente entre esas dos realidades. Ok. Bien, ¿tienes información al respecto? Sí, yo llevo ya algunos meses en esto porque, bueno, usted no sabe, sino que conversé con la doctora Yael. Yo estoy terminando ya una maestría en esto y yo ya he llevado unos cuantos meses hablando de esto y obviamente hay muchos temas en bioética, pero la relación en la realidad que existe, como yo le llamo coloquialmente aterrizar la
la ética y la bioética en la realidad o en la cotidianidad. Eso es algo que a mí me interesa mucho seguir estudiando. Ok. Bien, pues no, pues creo que, o sea, en el sentido de como pregunta planteada, ¿no? Si puede ser la biopolicy, un puente entre la bioética y la política, creo que la pregunta está muy clara y está bien planteada así como está. Sí, esa es la idea, pero yo ya he venido conversando con algunos de ustedes algún tiempo y por fin caí en cuenta de que al traducirle al español el biopolitics no es biopolítica lo que yo quería Claro, explicar, sino claro. la política pública en ciencias de la vida, o sea, Sí, el biopolicy. sí. No, de acuerdo, nada más entonces asegúrate de definir eso. Y digo, para terminar y darle la palabra a algún otro de tus compañeros, digo, no te quiero hacer caer en crisis, pero quizás valga la pena que te preguntes, o a lo mejor ya lo tienes definido, ¿para qué quieres estudiar eso? Exacto. Yo sé que es demasiado ambicioso o tal vez muy corto el tiempo, pero esto se entrecruza con algo que se llama el bioderecho. Y el biolaw y el bioderecho en relación también en esa porción de políticas públicas es importante, pero no puedo, es imposible en 3 años mezclar biopolicy, bioética y bioderecho. O sea, pero la idea de esto es, por ejemplo, desarrollar o complementar la idea que hace algunos años se tuvo sobre un cientista biopolítico. ¿Qué es el cientista biopolítico? Es una especie, yo me imagino, por ejemplo, ¿no? En la asamblea o en un gobierno o en políticas públicas, alguien que tiene esa interdisciplinariedad para poder guiar a otros, porque eso ayudaría, en mi opinión, a personas que, por ejemplo, que por cuestiones políticas llegan a puestos altos, como asambleístas, ministros, y ellos son expertos en política, no sé si aristotélica o maquiavélica, pero saben de política, pero la idea es que no todo el mundo puede tener el conocimiento sobre edición genética, por ejemplo, y no deben por qué tenerlo. Y entonces creo que el cientista biopolítico tiene un campo importante para conectar esa realidad entre la política pública, la bioética y lo que pasa en el día a día. Eso es lo que quiero, o sea. Ok, sí. No, muy interesante. La verdad es que no había escuchado el término, pero bueno, ese es un aporte, creo yo, hasta como me lo estás planteando, creo yo, bastante original. Sí, Gracias, yo Francisco. no sé si es que tal vez otra pregunta, porque qué bueno que haya habido este taller porque tenía algunas ideas. Perdón que le robe solo otra pregunta. No, Ah, adelante. yo también quería pensar en hacer una especie como de currículo, entre comillas, mínimo para ese consejero o cientista biopolítico. Pero, pero ahí habrá que va a salir del análisis del puente que yo quiero proponer. Sí, exacto. Yo más bien, o sea, tu objeto central es si la es que efectivamente no hay un término en español, si la biopolicy, esta que tú dices, puede ser un puente entre la bioética y la política. Uno de tus resultados, o más bien no de tus resultados, una de tus propuestas puede ser la creación de este bioestatista, biocientista, ¿cómo le llamaste? Cientista biopolítico. Cientista biopolítico. Puede ser una propuesta, pero, y la puedes dejar como propuesta, pero ojo, no es lo central en tu tesis. No. No sé si se ha dicho, pero se ha dicho, lo vuelvo a repetir. Yo les voy a dar el mejor consejo, si lo han escuchado ya, qué bueno que lo escuchan, para una tesis de todo lo que hemos dicho. Y me lo dieron a mí, no sé ya ni quién, pero lo he tenido siempre muy presente. Sobre todo, Francisco, escuchándote a ti ahora, que uno empieza a conocer del tema. Y no solo empieza a conocer, cuando tú empiezas a leer, te entusiasmas cuando ves que efectivamente ahí hay algo muy aplicable, que vas a ayudar a muchos, etcétera, ¿no? Me pasó o sea, te pasa siempre en la medida que tú, o sea, tienes una tesis que te motiva y es
y me decían, mire, la tesis es un pasillo largo, 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 con muchas puertas. Entonces, si tú ya has definido tu problema, lo has planteado, tienes una pregunta, te van a empezar a surgir, ay, si yo esto lo mezclo con el bioderecho y voy a ver, entonces ese pasillo que está lleno de puertas, estás abriendo una puerta y la abres y te encuentras con otro pasillo largo, 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 con montones de puertas. Y si te meten por ese pasillo y se te ocurre abrir otra puerta, ya estás liado, porque te encuentras con otro pasillo con montones de puertas. Entonces, hay que tener como una cierta, a ver, primero, desde luego conocer, pero una vez que ya tienes tu objetivo, o sea, tienes tu pregunta bien definida y demás, te van a empezar a surgir porque es lo lógico. Estás, no olvides que la originalidad es ese granito de arena que yo voy a poner de toda la playa, pero sobre ese granito de arena nadie conoce en el mundo como yo conozco. Eso se trata. Pero no te quieras llevar una palada de arena porque no lo vas a poder hacer. Es simplemente el granito. Y entonces tienes que tener, o tenemos que tener en ese sentido siempre la mirada fija puesta en ese pasillo. Que hay muchas puertas, no le hagas caso. Termina tu tesis y luego si quieres sigue investigando en un postdoctorado, en un artículo X sobre tal cosa, ¿no? Pero no en la tesis. Eso de verdad se los dejo como uno de los puntos más importantes. No se olviden del pasillito y de las puertas, ¿ok? Gracias. Sí, y es que siempre hay que tener claro, por eso también se les pide desde el principio, siempre hay que tener claro hacia dónde voy, cuál es mi objetivo, porque si no me voy a perder en el inter, que son cosas muy interesantes sin lugar a dudas, pero que no es el objetivo central de mi tesis, sin lugar a dudas también, ¿no? Sí, o sea, para poder comenzar a modificar un poco lo que ya tenía escrito hace unas semanas. O sea, la idea es las biopolicies como un puente. O sea, esa es la idea, si es que se puede, Sí. o sea, se puede demostrar que si es un puente o no puede ser un puente entre la bioética y la política. Exactamente, nada más. Hasta ahí. Ok, perfecto. Gracias, Francisco. Gracias. Jonathan, tienes la mano levantada tú también. Sí, realmente, justamente por la anterior intervención, pues se me hizo una pausa y quería explicar algunas cosas y ahorita que tengo la oportunidad con la pregunta de investigación. Realmente al momento que abordé esta temática, de igual manera que el compañero anterior, llevo algunos meses trabajando y leyendo en este tema. Efectivamente, sí, hay investigación realizada. Los estudios, inclusive encontré una revisión sistemática que planteaba que la influencia de la promoción de medicamentos para el cambio o el comportamiento en la conducta del médico influye hasta 3 veces más que aquellos profesionales de la salud que no reciben incentivos. Sin embargo, pues casi todos los estudios apuntan a que la culpa es del médico, que el médico es corrupto, que el médico no tiene ética, que el médico, bueno, en definitiva, una situación en ese punto. Cuando yo abordé entre los organismos internacionales que dan pautas de recomendación, no hay un acuerdo común. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud plantea unas directrices, dado por criterios éticos de la Organización Mundial de la Salud. Por otro lado, pues la Asociación Médica Estadounidense plantea otras directrices. Por otro lado, pues diversos organismos internacionales plantean diferentes directrices, en lo cual, pues, realmente al profesional que intente leer o tener algún abordaje ético de cómo interactuar, valga la redundancia, éticamente con la industria farmacéutica, parte de la problemática. Entonces, al plantearme yo un estudio cuantitativo, cualitativo, en primera instancia quiero evaluar el conocimiento que tienen los profesionales de la salud en base a estos criterios éticos. He hecho una encuesta que pienso validarlo en base a todos los criterios éticos.
que lo he resumido pues en 30 preguntas y determinar si es que existe o no tal conocimiento. Y en la segunda intervención, pues en el grupo poblacional que me colabore a hacer la investigación cualitativa, es decir, tratar de abordar un tanto más en profundidad cuáles son otros problemas que parten en esa promoción de medicamentos. Entonces, por tal motivo, la pregunta de investigación que me planteo es ¿cuáles son los determinantes cuantitativos y cualitativos de los médicos en relación a la promoción de medicamentos? Ok. Digo, si tú ya me comentas que ya hiciste esta, a ver, número uno, que ya has averiguado cuáles son los criterios éticos establecidos por diversas organizaciones. Número dos, que ya tienes más o menos el diseño de una encuesta para medir estos criterios. Y sabes, ya tienes tu muestra y ya tienes tu población definida y ya tienes posibilidad de hacerlo y sabes que te van a dar el correspondiente consentimiento informado y etcétera, pues adelante, ¿no? O sea, yo creo que tienes ya ahí allanado el camino. A mí me da un poquito de miedo, honestamente te lo digo, de tu problema, lo que me da miedo que te pierdas es... Número uno, en este análisis cuantitativo y luego en el análisis cualitativo. ¿Cómo vas a hacer el entrecruce de los datos que vas a obtener en uno y que vas a obtener en otro? Pero más una preocupación, y es que, pues claro, aquí me sale mi ser filósofa, lo siento, pero es que lo tengo, o sea, me brinca, ¿no? Me hace demasiado ruido que tengamos criterios éticos establecidos en 30 preguntas que te definan si una persona sí se comportó éticamente o que te definan que una persona no se comportó éticamente al momento de recibir el estímulo para promocionar un medicamento. Desde la ética personalista y desde la bioética personalista, lo primero es que efectivamente esa conducta no puede quedar reducida a rasgos quizás observables, respuestas que te den en una entrevista, etcétera, porque sería caer en un reduccionismo de la ética de la persona. O sea, es lo que me preocupa concretamente de tu tesis, pero eso ya es una cosa muy puntual que tú tendrás que ver en su momento con el director de tesis o con el codirector o con en alguna otra materia, al momento que tú presentes tu instrumento de validación, etcétera, ¿no? Digo, piénsalo, porque a lo mejor, o sea, la parte ética yo no creo que sea cuantitativa. No creo que lo pueda sacar de un modelo cuantitativo. Pero bueno, quizás me equivoco. Bien, ¿alguien más o seguimos? Quizás, digo, para abundar en lo que está diciendo Marielle, o sea, digo, si quiere hacer un estudio cuantitativo, o sea, lo puede hacer. Y no olvide que si hace cuantitativo y cualitativo, un estudio mixto, no olvide que los datos cualitativos lo que pueden hacer es explicitar esos datos duros que está presentando, ¿no? Evidenciarlos o explicitarlos de otra manera. Nada más ponerlo así. Sí, a lo mejor es eso, ¿no? O sea, a lo mejor va por ahí que lo que tú obtienes con los datos duros de tu investigación cuantitativa, después lo profundices con datos cualitativos, en donde ya sí entra propiamente la ética y las facultades humanas y lo que hacen que una persona actúe éticamente y etcétera, ¿no? Ok. Bien, gracias. Sí, Nora. Hola, buenos días. Marieli, no sé si les puedo compartir. Creo que no puedo compartir pantalla, nada más para enseñarles mis preguntas, que realmente cambié ya el tema. Mi tema inicial era sobre el aprendizaje, más bien la enseñanza de bioética en los estudiantes de el cirujano, de la licenciatura de médico cirujano. Pero bueno, finalmente como que quisiera nada más que ustedes lo conocieran porque ya cambié un poco como el rumbo, sobre todo porque pues creo que el enfoque que le estaba yo dando, más que de bioética aplicada, estaba yo cayendo en un doctorado de educación. Fue por eso que ya platicándolo con Yael, fue que cambié. Pero quisiera nada más como exponerlo aquí para que vieran la diferencia entre que
de repente me desvié, pero no sé, no quisiera quedarme con la duda de que pudiera haber sido un tema de bioética aplicada sobre la enseñanza de esta asignatura en los profesionales de salud, los estudiantes. Nada más que, bueno, si quieren la leo. Lo que puse como descripción del problema bioético, puse el principio de doble efecto. Ante el mal inevitable de no encontrar profesores con la capacitación en bioética personalista, se elige el menor mal de tener cubierta la clase, omitiendo que la formación bioética y médica sea pertinente al perfil de formación del estudiante de medicina de la licenciatura, contratando a cualquier docente. ¿Cuál es el impacto de actualización de los planes curriculares de las asignaturas de bioética en los estudiantes de medicina? Y el principio 2 de precaución, que puse el riesgo que se toma de contratar a un docente sin la formación de bioética en bioética personalista es una incertidumbre frente al riesgo de transmitir en el currículum oculto del estudiante de medicina valores no acordes con la identidad del médico, potenciando la gravedad de tomar decisiones de manera inadecuada. Y en rojo resalté, no hay profesores suficientes formados en una bioética personalista de manera específica en esta área, además que se observa que existe un creciente interés y una mejor visualización de la bioética en diferentes formas académicas. Se hace hincapié en la prioridad de actualizar los programas académicos y revisar cada uno de los elementos en esta propuesta. Y es así que este tema como que de repente lo fui derivando en la necesidad de encontrar gente que tuviera como esta competencia en bioética y hablando de pues universidades católicas que pudieran tener el perfil personalista. Pero quizás ya pues leyendo hay mucho sobre cómo se enseña la bioética, si es en simulación, si es como en esta parte de bioética clínica al lado del paciente, pero al final lo que veíamos es que no hay mucho sobre quién es el que imparte la asignatura de bioética y hablando sobre todo, bueno, pues con este perfil personalista. Entonces, pues eso fue como ya, olvídate del tema y pensando en el perfil que tengo, que bueno, pues yo tengo formación como pediatra, tengo como preocupación, de hecho, parte de mi trabajo en la maestría fue hablar o investigar sobre niños en riesgo de calle o sobre la explotación laboral infantil. Entonces, como que empecé a pensar en algo sobre los niños y sobre las circunstancias y este derecho humano que tienen de acceso a la salud. Y mi pregunta pues no sé, porque todavía sigo en crisis. Pues bueno, si uno cae en crisis es muy buena señal. Vamos por el buen camino. Es el derecho humano del acceso a la salud en los niños migrantes en su paso por Querétaro, un problema bioético de nuestra sociedad. Ok. A ver, no sé por dónde empezar. Bueno, empiezo por decirte que qué bueno que caíste en crisis. Dicen que una tesis doctoral donde no caes en crisis es porque ni es tesis ni es doctoral, ¿no? O sea, ya sé qué hiciste ahí. Bueno, a ver, número 1, con respecto a tu tema anterior, mira, yo coincido un poco con la observación de Yael. Creo que si tú lo que quieres es medir el tema de lo que pasa cuando tienes un profesor capacitado en bioética personalista y lo que pasa cuando no tienes un profesor capacitado en bioética personalista, pues estamos hablando de un tema de competencias, ¿no? O sea, que claro que es mejor tener un profesor en bioética, o sea, la respuesta está casi implícita dentro de tu pregunta. Pero a ver, yo no quitaría el dedo del renglón en el siguiente sentido. Si tú pudieras en algún momento, que también ahí es en donde otra vez tiempos, ¿no? ¿Qué tan factible es para 3 años que va a durar tu doctorado? Si tú pudieras hacer algún estudio que te relacionara y te dijera, a ver, los alumnos formados por profesores con una bioética personalista, cuando salen, tienen esta y esta actitudes frente a su paciente, o son capaces en sus juicios de ponderar, aquí sí, el principio del doble efecto, el principio de precaución, el principio de terapéutico, etcétera, ¿no? O sea, tendríamos que definir, ¿no?
En cambio, los otros alumnos de otras universidades que no reciben formación de una bioética personalista tienen estas y estas características o no son capaces de identificar esto y esto. Pero a ver, estamos hablando de un estudio, Nora, que creo que hoy por hoy no es posible, dado que la enseñanza de la bioética en las licenciaturas de médico cirujano es de muy reciente iniciativa. Entonces, no creo que tengamos material suficiente para decir, ok, este alumno con este esquema de pensamiento sí fue capaz de hacer esto y por ende conviene formarlos en este tipo de bioética, ¿no? Y estos otros que no fueron formados no tienen esto, ¿no? Entonces, pero a ver, porque ahí lo que me interesa no es la competencia del profesor, lo que me interesa es la competencia del médico cuando tiene un paciente enfrente. Y entonces ahí sí ya se vuelve un problema de bioética. ¿Sí? Digo, te lo dejo para un postdoctorado. Gracias. Yo la verdad, perdón, Nora, si quieres luego te hablo, pero Sí. es que el tema que tú traías es un tema muy importante y que tiene que ser en cierta manera documentado. Ahí sí hay una cierta originalidad, porque el programa que nosotros llevamos de formación de estudiantes en los estudiantes de medicina y que llevamos, y además tú lo conoces perfectamente porque eres ahí la coordinadora en Querétaro, y de la diferencia que hay entre otros, que se puede medir de muchas maneras, pero sí es en cierta manera es original y sobre todo el tema es, o sea, documentarlo, pero no es solamente documentarlo, sino es compararlo también. Pero si de esto, o sea, te vas simplemente a los, no sé, a los niños que pasan por Querétaro, migrantes, pues, o sea, se cambió completamente la trascendencia del tema. Y sobre la migración, bueno, yo te lo digo, hay montones de cosas, pasen por Querétaro o pasen por Tapachula, ¿me entiendes? Que habrá poca diferencia sobre el tema de la migración. Y ahí sí es un tema que vas a tener que encontrar mucho la originalidad, ¿me entiendes? Porque no es simplemente decir, bueno, la originalidad es porque yo voy a hacerlo sobre los niños que pasan por Querétaro nada más, ¿no? O los migrantes. Pero en fin, si quieres luego hablamos. Ahora, Nora, acá tenemos uno de tus compañeros, David Serdio, ha empezado un proyecto, David, si quieres ahora lo comentas tú, ha empezado un proyecto en donde justamente, entre otras cosas, lo que ha medido es el que el alumno reconozca cuando hay un problema bioético, que reconozca, por ejemplo, la importancia de construir una buena relación médico-paciente, que identifique, por ejemplo, cuestiones relativas al principio del doble efecto, al principio de precaución, etcétera, y lo hace dentro de una de las materias de análisis interdisciplinario, ¿no, David? Entonces, ahorita te platicará él, pero por ejemplo, ahí ya han salido algunos resultados muy interesantes de cómo un alumno que ha recibido este tipo de formación bioética sí es capaz de mejorar o al menos actuar más éticamente o más apegado al respeto a la dignidad humana que un alumno que no, por ejemplo, ¿no? David, no sé si quieras comentar algo. Sí, y en esa, perdón que tomo otra vez la palabra, en ese tema, que con David he hablado también mucho sobre el tema, es que son dos tesis que son distintas pero están coordinadas, porque una es la reflexión hacia los estudiantes de medicina de la red y otra es cómo sacar todo este tema de la formación de bioética en los 5.000 alumnos que tienen la red, cómo sacarlo hacia afuera. Yo creo, si quieres después, Nora, o sea, ahora que lo comente David, no sé si has hablado con él en algún momento sobre este tema y los dos llegaron a la migración de los niños en Querétaro o llegaron aparte. No, fue aparte. Bueno, Nora, Vale. luego te hablo porque ya te conozco. Ok. Pero, Gracias. a ver, David, expresa tu opinión. Sí, digo, aquí
lo que nosotros aplicábamos, el proyecto de investigación, que la verdad nunca lo planteamos en un inicio como una tesis doctoral, era utilizar el sociodrama como una estrategia educativa complementaria que abonaba todas las áreas de la educación, ¿no? O sea, desde la parte técnica en medicina hasta la parte humanística y la parte bioética, en una interacción pues viva y diferente, un poco innovadora en la educación. Nosotros lo empezamos a aplicar justo en las clases de análisis, o sea, lo que nos permitiera, por un lado, tener la parte clínica, que el alumno tuviera el reto de enfrentarse a la parte del análisis clínico, y que por otro lado pudiera vivir en primera persona la discusión bioética, o sea, aterrizándola a algo muy concreto, algo que él vivía y que después recibía la retroalimentación por parte de los alumnos. Esto lo hicimos con la Facultad de Artes. La verdad es que creo que sí es bastante interesante lo que ha salido por ahí, y un poquito lo que decía el padre, de poder conectar esto a lo mejor con todo el rollo de Doctor as a Humanist, y poder ver cómo podemos impactar en otros países y probablemente cómo estos otros países pueden impactar en nosotros. Entonces yo creo que ahí hay pues un montón que hacer. Yo creo, David, que si le puedes compartir los resultados de esta primera encuesta que hiciste a Nora, puede darle alguna luz de por dónde puede ser interesante. O sea, el punto, Nora, es que no te centres en las competencias del docente, el punto es que te centres en las competencias del alumno. O sea, en lo que el alumno es capaz de hacer con un paciente gracias a esta formación que recibió. Eso está súper curioso ahí, porque todos los alumnos, o la gran mayoría, argumentaban que tenían la misma deficiencia y que podían desarrollarse mejor en la misma área, a partir de una experiencia que algunos vivieron como doctores actuados y otros como pues espectadores, pero sí está súper interesante esa correlación. Sí, la autora Elvira está poniendo acá en el chat, la UNESCO tiene un método de enseñanza de bioética con base en sociodramas. Sí, efectivamente, aquí la idea es cómo en el sociodrama aparece, ¿no? Esta tendencia del alumno a encontrar el dilema bioético, al trato hacia el paciente, a preocuparse por su integridad física, ¿no? Y reportan, como dijo David, es muy curioso esa encuesta porque reportan exactamente lo mismo, ¿no? O sea, hay cosas que nunca ningún alumno se dio por enterado, ¿no? Que sucedieron en el sociodrama, que era importante que las identificaran y que nunca se les cruzó ni por acá, ¿no? Entonces, ahí, pues, por ejemplo, ya te das cuenta, ¿no? En esta formación hay una deficiencia o tenemos que insistir en este tema, ¿no? Por ejemplo. Bien, perdón, voy a intervenir. Por cuestiones de tiempo, tenemos que avanzar un poquito okay, para acabar con el temario. Yo lo que los invito es a que cada quien, de veras, o sea, a ver, estamos aquí para que reflexionen acerca de sus temas, o sea, estamos a tiempo, justamente para eso es este ejercicio, para que reflexionen acerca de lo que quieren estudiar. Y pues bueno, cada quien después de haber leído y después de hacer todo esto que les estoy enseñando a hacer acá, puedan llegar a un tema de tesis con una pregunta suficientemente buena, innovadora, importante. Entonces, vamos a seguir ya adelante con el temario, y ya si nos sobra tiempo al final, entonces regresamos ya a las dudas particulares. Sale. Bueno, entonces, esto ya lo dije. Ok, me voy a la hipótesis. Entonces, una vez que tengo clara la pregunta, entonces es problema, pregunta, y de la pregunta saco la hipótesis. La hipótesis, evidentemente, se tiene que, aquí hay dos opciones, generalmente se formula a modo de afirmación, generalmente, pero también puede ser como un condicional. A veces podemos encontrar si X, entonces Y, si tal cosa, entonces tal otra cosa, aunque la mayoría de las veces siempre es una sola afirmación, que se comprobará o no a lo largo de la investigación. En este punto, y yo diría casi para terminar tu tesis, puede que no tengas claro si sí está comprobando o no, y puede que hasta el capítulo de resultados vayas a poder decir si se comprobó o no se comprobó. Algo que la doctora ya les dijo al inicio y que es muy importante: si no se comprobó o no salió como ustedes pensaban que iba a salir,
qué bueno, eso significa que de verdad hicieron un buen trabajo de investigación y si sí se comprobó, qué bueno también. Entonces tampoco le tengan miedo a que no se compruebe la hipótesis. Algunos ejemplos. Los temas más frecuentemente presentados en los comités hospitalarios de bioética en el Centro Médico ABC durante los meses de marzo, derivado del problema original que les planteé, versan sobre problemáticas de final de la vida. Ahora tendré que comprobar si sí o si no. A los pacientes presos diagnosticados con enfermedad terminal no se les brindan cuidados paliativos. Es una hipótesis, capaz que descubro que sí, pero mi hipótesis inicial es esa, en base a la literatura que he leído. A ver, la hipótesis no me la invento. La hipótesis viene de los antecedentes, de toda la literatura que ya he leído yo, que a lo mejor apunta para que sí, apunta para que no, y yo en base a eso, en base a un juicio, digo, ah, pues bueno, mi hipótesis va a ser esta. Si se comprueba, padrísimo, pero si no se comprueba, padrísimo también. De hecho, la no comprobación de la hipótesis refleja un muy buen trabajo de investigación. Si el criterio del azar no cumple con el principio de respeto de dignidad humana, aquí me faltó una segunda parte, entonces, bueno, aquí habría que complementarlo y poner, no sé por qué se me borró esta segunda parte, algo le hice, no cumple con el principio de respeto de dignidad humana, entonces no puede aplicarse desde la bioética personalista. Bueno, digo, más o menos, ahí ya me quedó algo horrible, pero bueno. Ok, entonces miren, acá esta es una afirmación, esta es otra afirmación, pero esta última es ya un condicional, una oración condicional. Entonces se puede formular de las dos maneras. Los objetivos, para los objetivos lo que denotan son las acciones que voy a realizar tanto de forma general y luego ya en cada uno de los capítulos que se desglosará mi tesis, que van a ser transversales para mi investigación. Entonces, ¿qué acciones concretas son las que voy a ejecutar? Y van a ser tan concretas que justo por eso tienen que ser medibles o cuantificables. Nosotros también recomendamos que sean en la medida de lo posible comprobables, porque al final en el capítulo de resultados, donde se haga toda esta interpretación de los objetivos, pues vamos a comprobar si sí se cumplieron o no se cumplieron. ¿Cómo? Mediante cómo fueron formulados desde un inicio. Existe por ahí una taxonomía de Bloom que algunos de ustedes o los que somos docentes más o menos manejamos con mayor frecuencia. No es que sea la única, ustedes pueden, hay otra taxonomía de Marzano y hay algunas otras, pero bueno, la taxonomía de Bloom la traigo a colación porque en la medida de lo posible uno tiene que plantear los objetivos según los niveles de conocimiento que pretendo alcanzar, tanto el general como los objetivos específicos de cada uno de mis capítulos. Entonces, si uno analiza, esta descargable de casi cualquier sitio de internet, la taxonomía de Bloom, si uno analiza esta taxonomía, hay del conocimiento muy mínimo, muy bajito, que yo puedo desarrollar o que quiero generar en mi investigación, a conocimientos mucho más profundos, que implican un análisis, que implican una emisión de un juicio, que implican una valoración, pasando por una comparación, etcétera. Entonces estamos como muy acostumbrados a veces a quedarnos en los niveles muy bajitos, describiré, enumeraré, definiré, esos son niveles muy bajitos. Una tesis doctoral se espera que llegue a los niveles más altos de la taxonomía de Bloom. Entonces échenle una ojeada para que puedan empezar a tener verbos y se salgan un poco de los verbos que comúnmente se usan. Algunos ejemplos: se definirán las figuras de los comités hospitalarios de bioética. Definir es uno de los niveles más bajitos, por ejemplo. No digo que está mal, lo pueden tener, pero idealmente tendríamos que ir avanzando en los niveles de conocimiento. Se analizarán los temas presentados para clasificarlos en categorías de inicio, continuación o final de la vida, y se analizarán los casos respecto de los que se haya realizado la mayor cantidad de consultas para definirlos con base en la clasificación anterior. Aquí podría poner algún otro, ¿no? Por ejemplo, a las recomendaciones se recomendará, eso ya es un nivel en donde ya tuviste que haber pasado por la definición, por la identificación, por la comparación, por el análisis, por la reflexión, por la emisión de un juicio, para que ya finalmente pases a una recomendación. Entonces, nuevamente, traten de ir escalando en los niveles de conocimiento y no se queden con los primerititos, dado que es una tesis doctoral. Y finalmente, para terminar esta parte del anteproyecto, pues bueno, a estas alturas la metodología basta con que ustedes tengan más o menos identificado si va a ser una investigación cuantitativa, que generalmente implicará un estudio de campo, que pueden ser encuestas, cuestionarios, entrevistas, etcétera. También puede ser una revisión de expedientes, una revisión de literatura, etcétera. No, más bien la de literatura entra dentro del segundo modelo de metodología, que es la cualitativa. Esta investigación cuantitativa puede ser presente o retrospectiva. Yo puedo analizar las encuestas que hicieron en 2019 o puedo analizar las encuestas que yo voy a hacer ahorita en el 2021.
brinda estadísticas, pero también tiene la complejidad de que implica que tengamos que validar este instrumento, validar el diseño de la muestra, generar un instrumento que me dé unos resultados confiables, etcétera. O sea, no cualquier encuesta, no cualquier Google Forms funge como un instrumento válido de medición. Hay que tener mucho cuidado con esto. Y la cualitativa, en donde generalmente se estudia un fenómeno y se le describe desde una postura o desde algunos autores que han tratado ese tema. Se puede hacer una revisión bibliográfica de fuentes de consulta, se pueden hacer metaanálisis de los datos que ya previamente se obtuvieron. Hay muchos artículos científicos y muchos trabajos de investigación que consisten meramente en hacer un metaanálisis de otros datos o de otros estudios que ya se hicieron en el pasado, o pueden hacer una investigación mixta, que por ejemplo es el caso de su compañero Jonathan, ¿no? Que va a jugar ahí con los datos cuantitativos y los datos cualitativos. Entonces, hoy por hoy basta con que tengan esto. Ya claro, en su clase de metodología, pues ya van a ir profundizando un poco más en los tipos de investigación cuantitativa, en los tipos de investigación cualitativa, etcétera, pero hoy por hoy basta con que ustedes pudieran plasmar si van a hacer una investigación de campo con estadísticas, con instrumentos, o van a hacer una revisión bibliográfica que dé cuenta de una investigación cualitativa, o van a mezclar ambos datos, ¿no? Esto ya de entrada ustedes lo tendrían que tener ya más o menos definido. Bien, pues ahora sí que, digo, no sé si haya un último comentario final o alguna otra, alguien que quiera compartir algo. Sí, Gloria, adelante. Una duda nada más en la utilización de los verbos de la taxonomía. Hace algunos años se había como definido que ya no se usara como definirá, alcanzará, sino en presente. Seguimos entonces, la tomamos tal cual entonces para efectos de la investigación. Pues mira, no sé, a reservas de que mis compañeras y compañeros puedan ayudarme con esta pregunta, pero según yo eso de ya no ponerlo en, ¿cómo se llama? En futuro, aplica nada más, pero como para aspectos de programas magisteriales. Sí, Okay. Marieli, si quieres, sí, exactamente lo que está diciendo Marieli. Una cosa es la taxonomía de Bloom, que es un verbo en infinitivo, punto. Y le va subiendo en los objetivos específicos según la taxonomía de Bloom. Es lo ideal, ¿no? Entender, definir, crear. Crear es lo máximo, ¿no? Bueno, pero cuando pones definirá, son los objetivos a alcanzar en un programa magisterial, como dice Mariel, y eso es reciente, y pone el alumno definirá el concepto de tal cosa. El alumno creará un mapa mental, por ejemplo. Es diferente y, por ejemplo, en la taxonomía de Marzano, que tiene más o menos las mismas divisiones, Marzano está muy orientado a la educación. Entonces no hay que confundir esas cosas. Nosotros sí usamos el verbo en infinitivo, punto, no en futuro. Exacto. Sí. Gracias, Elvira. Yo simplemente Gracias. quería abundar con otro ejemplo en la cuestión de las hipótesis que pueden salir y que algunas veces uno dice, no me salió y entonces está mal. Yo en realidad tenía 3 hipótesis, una salió, la otra salió lo contrario y otra fue nula. Bueno, hay diversos campos, pero lo que quería comentar era, una era a mayor formación, optan menos por la técnica de reproducción asistida, salió que así era. Otra, a mayor ayuda que reciben las parejas, optan menos por ahí salió que tanto unas como otras no tenían prácticamente esa ayuda o esa asesoría, tanto es una hipótesis nula, o sea, no se dio ni una ni la otra, y a mayor información optan menos por las técnicas de reproducción asistida. Resulta que yo en mi cuestionario puse preguntas como, por ejemplo, cuando información sobre el proceso de la técnica de reproducción asistida, pues lógicamente tenían más información aquellas parejas que habían ido a la clínica de fertilidad, porque sabían todo el proceso de aquellas que no habían habido. Bueno, pues entonces luego se explica, pues es que esta pregunta no debió de ser así, etcétera, ¿no? Simplemente para abundar un poquito en lo que comentaba Mariel y Yael antes. Sí, perfecto, gracias, padre.
Nora y Jonathan siguen teniendo su mano levantada. ¿Se quedó así o sí tienen...? No, la voy a bajar justo, me acabo de dar cuenta. Ok, sale. Jonathan, ¿tú sí quieres hacer alguna pregunta? Por favor. Yo tengo una inquietud en relación, digamos, a las corrientes bioéticas, utilitarista, personalista, principialista. O sea, al momento que nos enfocamos en la tesis, ¿tenemos que ya orientarnos netamente a una corriente o en eso es mi duda, básicamente? A ver, se entiende que si tú no estás todavía familiarizado con estas corrientes, puede que no sepas todavía hacia cuál de las corrientes te vas a ir, ¿no? Y está bien, o sea, no importa, para eso también es el doctorado, o sea, para eso tendrás una materia específicamente en donde se te explicarán todas las corrientes. Entonces, en estos momentos quizás no es tan importante que lo definas. Bueno. Muy bien, pues de mi parte entonces eso sería todo. Yo quedo a sus órdenes de todas formas. Ahora les pongo mi correo electrónico y de todas formas, la doctora Yael tiene mis datos, cualquier cosa en lo que yo les pueda apoyar, ahí ando y ya nos estaremos encontrando posteriormente en agosto cuando inicien su doctorado. Pues ánimo, mucha suerte. El doctorado a veces es más un tema de resiliencia que de conocimiento, entonces no se den por vencidos. Y si se caen, levantes y si se vuelven a caer, levantes. Es que nada más déjenme, espérame ya, nada más, rapidísimo. Espérame, es que tengo una última que sí les quería poner. Perdón. Así, ¿no? Algún día tenemos que empezar con un camino que parece eterno, pero pues la mejor forma de empezar pues es aventándose, ¿no? Bien, pues muchas gracias. Gracias, Yael. Le cedo la palabra a la doctora Elvira Yaca, quien va a estar con ustedes para orientarlos con respecto a la búsqueda de la información bibliográfica. Gracias. Buena tarde.